El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo desde Irurzun, en Navarra, los que estáis implicados en el crecimiento en nuestra fe católica a través de, entre otras cosas, este espacio diario de la emisora de la Virgen de Radio María, en el que, con el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en todo aquello que Dios nos ha revelado para que podamos madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Seguimos en nuestro programa sobre la revelación y después de haber tratado las etapas de la revelación, desde las primeras hasta las sucesivas, llegando a Cristo, plenitud de esa revelación de Dios que es Él mismo. O sea, Cristo no nos revela algo sobre Dios, sino que Cristo mismo es la revelación plena sobre Dios y su plan de salvación. Vamos a continuar recordando, porque creo que esto no lo debemos perder de vista, qué es lo que nos motiva a estudiar nuestra fe. Además de madurarla, enraizarla y testimoniarla, tenemos que procurar vivirla siempre desde la caridad, desde el amor, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga crecer en este amor, cuya fuente es Dios, y la misión que tenemos es transmitir ese amor desde donde viene, que como digo, es el Señor. Para capacitarnos a ello, el propio Jesucristo ha derramado sobre nosotros su Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la caridad, al que ahora invocamos con fe. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Oh Salvador mío, fuente inagotable de dulzura y de bondad, no piense yo más que en ti. Cuando al mismo tiempo que a ti se ama cualquier otra cosa, ya no se te ama. Oh Dios mío, con verdadero amor. Oh amor lleno de dulzura, dulzura llena de amor, amor exento de penas y seguido de infinidad de placeres, amor tan puro y tan sincero que subsiste en todos los siglos, amor cuyo ardor no hay cosa que pueda apagar ni entibiar. Jesús, mi adorable Salvador, cuyas bondades, cuyas dulzuras son incomparables, caridad tan perfecta como que eres nada menos que mi Dios. Véame yo abrasado en tu divina llama, de suerte
que no sienta ya más que aquellos torrentes de dulzuras, de placeres, de delicias y de alegría, pero de una alegría enteramente justa, enteramente casta, pura, santa y seguida de aquella perfecta paz que solamente en ti se encuentra. Sea yo abrasado en las llamas de aquel amor. Oh Dios mío, con todo el afecto de mi corazón y de mi alma, no quiero bien mío, no quiero en lo sucesivo más amor que el tuyo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Imbuidos del amor de Cristo, vamos allá con la siguiente pregunta del capítulo 2 de la primera sección del compendio del Catecismo. El título general es Dios viene al encuentro del hombre. Hablábamos de la revelación y hemos visto las etapas de la revelación en varias preguntas. Bueno, en realidad, 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios y cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? 2 preguntas, digo, pero en varios programas, porque hemos tenido ocasión de hacer un recorrido a lo largo de toda la historia de salvación y cómo ésta supone una progresiva revelación de Dios, hasta que hemos llegado a la plena y definitiva etapa de la revelación, que es Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación. Después de haber hablado de esta cuestión tan importante, tan interesante, apuntaba en el último programa a lo que vamos a hablar hoy. La pregunta número 10 es: ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Y responde: aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas ayudan a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Hablemos, pues, de las revelaciones privadas. La revelación privada, o por decirlo mejor, las revelaciones privadas, son distintas esencialmente de la revelación pública. La revelación, así con R mayúscula, la revelación divina en general, es la manifestación sobrenatural hecha por Dios de una verdad oculta. Cuando esta manifestación es para el bien de la Iglesia entera, es la revelación pública. Cuando tiene como fin el provecho particular de quienes reciben tal revelación, hablamos de revelaciones privadas. En todos los tiempos ha habido revelaciones privadas. La Escritura y los procesos de canonización hablan de muchos casos. Estas revelaciones privadas no constituyen parte del objeto de la fe católica, que únicamente tiene como objeto el depósito que se contiene tanto en la Escritura como en la tradición y que fue confiado a la interpretación de la Iglesia católica. Nadie, que quede claro, nadie obliga a los fieles a creer en revelaciones privadas. Cuando la Iglesia las aprueba, no nos impone la obligación de creerlas, sino que permite
que las creamos, que se pueden publicar estas revelaciones para enseñanza y edificación de los fieles. Por lo tanto, el asentimiento que se les ha de dar no es un acto de fe católica, sino de fe humana fundada en que las revelaciones son probables y piadosamente creíbles. No pueden publicarse las revelaciones privadas sin la aprobación de la autoridad eclesiástica. Sin embargo, hay muchos teólogos que opinan que las personas a quienes se hacen estas revelaciones y aquellas a quienes Dios manda indicar cuál es su voluntad pueden creerse con fe verdadera, puesto que tienen pruebas ciertas de su autenticidad. Es decir, se puede creer, pero no es obligatorio creer aquellas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia. ¿Cómo hace Dios estas revelaciones? Pues se pueden recibir de diferentes maneras, por medio de visiones, de locuciones sobrenaturales y de toques divinos. ¿Qué es esto? Las visiones son percepciones sobrenaturales de un objeto que naturalmente es invisible para el hombre. No son revelaciones, sino cuando manifiestan alguna verdad oculta. Pueden ser sensibles, imaginativas o puramente intelectivas. Las visiones sensibles o corporales es lo que nosotros llamamos apariciones. Son aquellas en las que los sentidos reciben una realidad objetiva naturalmente invisible para el hombre. Pero para que sea considerada como una revelación privada no basta con haber visto algo, sino que tiene que haber una revelación, una aclaración, un destapamiento de una verdad oculta. Además de las visiones sensibles, además de las apariciones, están también las visiones imaginarias, que son aquellas producidas en la imaginación por Dios o por los ángeles, bien sea en estado de vigilia, despierto o durante el sueño. Por ejemplo, vemos en el Evangelio cómo un ángel se apareció a San José en sueños. Santa Teresa cuenta muchas visiones imaginativas de la humanidad de nuestro Señor estando ella despierta. A menudo estas visiones van acompañadas de una visión intelectiva que explica el significado de la visión imaginativa. A veces recorre el alma en la visión lugares lejanos y este tipo de revelaciones son, como digo, imaginativas. Y luego tendríamos las visiones intelectivas, que son aquellas en las que el espíritu recibe una verdad espiritual sin forma sensible. Por ejemplo, la visión que de la Santísima Trinidad tuvo Santa Teresa. Estas visiones son por medio de ideas quizá ya antes adquiridas o por conocimiento infuso que nos representan las cosas divinas mejor que las ideas que nosotros teníamos. A veces son oscuras y no manifiestan sino la presencia del objeto. Otras veces pueden ser más claras, aunque duren solo un instante. Son una especie de intuición que deja una profunda impresión en el alma. Y luego hay también visiones que reúnen varias características al mismo tiempo. Por ejemplo, la visión que tuvo San Pablo camino de Damasco fue a la vez sensible, cuando vio la luz resplandeciente, imaginativa, cuando se le manifestaron los rasgos distintivos de Ananías en la imaginación, e intelectiva, cuando entendió lo que Dios quería de él. Estos son las formas en las que, por medio de visiones, que repito, pueden ser sensibles, pueden ser imaginativas o pueden ser intelectivas, se reciben las revelaciones particulares. Además, existen las locuciones sobrenaturales, que son manifestaciones vocales, vamos a decir, formas de hablar, donde el entendimiento hace que los sentidos exteriores o interiores perciban lo que Dios quiere comunicar. Son locuciones auriculares cuando se generan a través del sentido del oído,
en un sentido físico, es decir, cuando tú oyes algo, también pueden ser imaginativas, cuando la escuchas solo en tu imaginación, o intelectivas, cuando directamente se encaminan al entendimiento. San Juan de la Cruz habla de este tipo de locuciones sobrenaturales, llamándolas sucesivas, formales y sustanciales, en su libro Subida al Monte Carmelo. Y luego tendríamos los toques divinos, que son sensaciones espirituales deliciosas, impresas en la voluntad por una especie de contacto divino que van acompañadas de una clarísima luz en el entendimiento. Pueden ser ordinarios o sustanciales que, aunque tocan la voluntad, son tan hondos que parecen que llegan hasta la sustancia misma del alma. Y esta es la razón de aquellos modos de hablar de los místicos cuando declaran haber experimentado un contacto directo con Dios. Estos toques ocurren en la parte más sutil de la voluntad y del entendimiento, cuando estas facultades tocan la sustancia misma del alma, pero son las potencias del hombre las que reciben estas impresiones. Es decir, que las revelaciones particulares, las revelaciones privadas, pueden manifestarse de diversas maneras. ¿Cómo debemos comportarnos ante estas gracias extraordinarias? Los grandes místicos nos enseñan que uno no ha de desear ni pedir estos dones extraordinarios, porque no son necesarios para la santificación y podrían ser, precisamente por nuestra pobreza moral y espiritual, causa de pecado, en concreto del pecado de soberbia. San Juan de la Cruz, en concreto, afirma que el deseo de las revelaciones roba la pureza de la fe, engendra una curiosidad maligna que es origen de ilusiones, ocupa el espíritu con vanos fantasmas y descubre de ordinario falta de humildad y de obediencia a nuestro Señor, el cual, por medio de las revelaciones públicas, nos ha procurado todo lo que necesitamos para ir al cielo. Por eso, San Juan de la Cruz arremete contra los directores espirituales imprudentes que fomentan el deseo de visiones. Dice: les dan mano a que pongan mucho los ojos en alguna manera en ellas, en las visiones, que es causa de no caminar por el puro y perfecto espíritu de fe, y no les edifican la fe ni fortalecen en ella, poniéndose a hacer muchos lenguajes de aquellas cosas, en lo cual las dan a sentir que hacen ellos alguna presa o mucho caso de aquello, y por el consiguiente le hacen a ellas, y quédanseles las almas puestas en aquellas aprensiones y no edificadas en la fe, y vacías y desnudas y desasidas de aquellas cosas, para volar en alteza de oscura fe. El alma ya no queda tan humilde pensando que aquello es algo y que tiene algo bueno, y que Dios hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfecha de sí, lo cual es contra humildad. Ellos mismos, estos directores espirituales, como ven que las dichas almas tienen tales cosas de Dios, les piden que pidan a Dios les revele o diga tales o tales cosas tocante a ellos o a otros, y las bobas almas lo hacen, y a la verdad ni Dios gusta ni lo quiere. Las visiones son peligrosas porque están sujetas a 1000 ilusiones. Por eso es necesario que haya unas reglas claras para discernir las verdaderas de las falsas revelaciones privadas. Cuando San Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se dirige al pueblo que está maravillado por oír a aquellos galileos hablando en las lenguas de los diversos países de donde ellos procedían, les da la explicación: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. El mismo Señor lo había prometido a los apóstoles cuando les dice en el Evangelio de San Juan: yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Por estos textos y otros parecidos de la Sagrada Escritura, la Iglesia ha creído siempre que el Espíritu Santo la asiste en todo momento y la conduce por los caminos de la verdad que Jesucristo trajo al mundo, como hemos visto en los programas sobre la revelación. Pero este don no se promete solo a los apóstoles, que entonces, igual que ahora, representaban la autoridad suprema de la Iglesia, sino a los fieles todos, lo que significó el mismo San Pedro cuando contestó a los que le preguntaban, angustiados al oír que el Mesías había sido puesto en la cruz por obra de los principales del pueblo, y le preguntan también en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y San Pedro responde: Hermanos, ¿y qué haremos? Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, explica las manifestaciones de ese mismo Espíritu que mora en las almas de sus fieles como en un templo. Dice: hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu, y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. A uno le es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según le place. Esto lo tenéis en la primera carta a Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 4. Pero fuera de este espíritu bueno, y es a lo que queremos llegar, que impulsa y guía a las almas hacia el cielo, hay otro espíritu malo que trata de arrastrarlas hacia el abismo. En la historia evangélica lo vemos oponiéndose de muchos modos a la obra de Jesús. La pasión y muerte del Salvador fue obra suya, la cual llevó a cabo instigando a los judíos, según las palabras del Señor en San Lucas: esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. ¿Será posible que este espíritu del mal se declare, se reconozca vencido por la resurrección de Cristo y desista de perseguir a los fieles? Pues parece que no. El Señor ya había advertido a los discípulos que no podía ser mejor la condición del discípulo que la del maestro, y que si a él le habían perseguido, también a los discípulos le perseguirán, dirá en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y la persecución de los discípulos, igual que la del maestro, es obra ciertamente del mundo, pero también del espíritu del mal. Así lo relata el evangelista San Juan en el Apocalipsis, cuando habla de las figuras de la bestia, el dragón, etc. Ya el Salvador había predicho esta lucha en la parábola de la cizaña y cómo esta lucha habría de durar hasta el fin de los tiempos, capítulo 13 de San Mateo. Y como el Espíritu Santo pone en acción cuantas energías hay en nosotros para promover todo género de bienes, así el espíritu del mal procura estimular todas las malas inclinaciones que hay en el hombre. Y esto lo tenéis en el capítulo 5 a los Gálatas, cuando se habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. El Espíritu Santo favorece el desarrollo de la buena semilla, mientras el espíritu malo tiende a desarrollar la semilla que él sembró, es decir, la cizaña. Esto se ve muy claro en las vidas de los santos, los cuales, como parecidos, semejantes a Jesús, tienen que sufrir más del enemigo de la salvación. Sin embargo, en todos se cumple lo que dice San Pedro, que el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Tal vez sean nuestros hábitos científicos
que nos inclinan a estudiar los fenómenos a través de las causas inmediatas y perceptibles por los sentidos, los que nos llevan a interpretar también los fenómenos de la vida cristiana prescindiendo de la acción secreta del maligno. Solo las almas santas, habituadas a contemplar todas las cosas en Dios, saben también ver al diablo en los que se oponen a los planes divinos de santificación. Fuera de las almas que viven de la fe, en las demás tiene mucha verdad la sentencia: en el mundo hay muchos que creen en Dios, pero en el diablo son pocos los que creen. Y así, bajo el traje de incógnito, el diablo puede hacer mejor su obra. Entre las manifestaciones del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, ocupa el primer lugar la profecía. Por ella, por la profecía, el Espíritu Santo nos da a conocer lo que está oculto en el seno de la divinidad y sin cuyo conocimiento el hombre no podría conocer su fin ni tampoco el camino para alcanzarlo. Los profetas y los apóstoles son los ministros de esta revelación depositada en el corazón de la Iglesia y que esta Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, va declarando a través de los siglos y comunicando a las generaciones que vamos peregrinando por la tierra. Es esta lo que se conoce como la revelación pública y que todos estamos llamados a aceptar, porque si no quedaríamos excluidos de la Iglesia de Jesucristo. Igual que los profetas y los apóstoles, en virtud de la gracia del Espíritu Santo, la Iglesia está dotada con el don de la infalibilidad y por eso es la Iglesia la que puede interpretar y enseñar la doctrina recibida de los apóstoles iluminados por el Espíritu Santo. Este mismo Espíritu Santo, que mora en las almas de los fieles de Jesucristo, también ilumina a todos y nos mueve para aceptar la enseñanza de la Iglesia, para seguirla y hacerla norma de nuestra vida cristiana. Pero la comunicación del Espíritu Santo, y esta es la clave, no es igual en todas las almas. A algunas más escogidas les confiere los dones de sabiduría e inteligencia y con ellos un conocimiento más profundo de los misterios de la fe mediante visiones intelectuales. A otras las alumbra con visiones imaginarias acompañadas de la iluminación de la inteligencia para que penetren el sentido de tales visiones y finalmente a otras les ofrece visiones sensibles junto con la inteligencia de su contenido. Estas visiones que se ofrecen a los sentidos corporales se realizan o por la representación de los objetos externos del sentido o por la inmutación del sentido mismo, es decir, de forma externa o de forma interna. Tales revelaciones son revelaciones privadas porque el Espíritu Santo las confiere mirando al bien particular de quien las recibe para irlos introduciendo más en lo profundo de los secretos de Dios, realizando aquella bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Como todo cuanto toca a la vida individual de los fieles, carece de aquella certeza infalible que posee la revelación de los profetas y apóstoles y de la enseñanza de la Iglesia. Es decir, carece de la certeza infalible de la Sagrada Escritura y de la tradición. Estas visiones pueden, las particulares me refiero, pueden llevar al engaño y al error, y más que nada en las visiones imaginarias y sensibles en las que el vidente puede ser víctima de las ilusiones de sus sentidos o de los engaños del espíritu del mal. De aquí el temor, ojo, temor, no miedo, que deben tener las almas que tienen tales visiones, a pesar de que el apóstol San Pablo diga: no despreciéis las profecías, las cuales conviene completar con otras palabras también de San Pablo: no creáis todo espíritu, examinadlo todo y retened lo bueno. Es decir, que así como San Pablo nos dice que no eliminemos la profecía, nos dice también que discernamos. Lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo a partir del 20.
Estas palabras de San Pablo nos prueban que las profecías privadas no son una pura ilusión de quien dice haberlas tenido. Habrá quien mienta, no niego que exista eso, pero también habrá quien realmente las tenga. El Espíritu Santo no está ocioso en las almas que él habita. Sus modos de obrar son muy variados conforme con las condiciones de la naturaleza humana a las que amablemente se acomoda. Pero esta acomodación es precisamente la que nos impide discernir con claridad cuando estos fenómenos son obra del Espíritu Santo, del Espíritu propio o del Espíritu del mal, porque pueden tener cualquiera de estos tres orígenes. No cabe duda que el Espíritu Santo mira siempre en sus comunicaciones a elevar las almas y a unirlas con Dios. Pero no podemos olvidar que, siendo todos los fieles miembros del cuerpo de Cristo y siendo también evidente la acción de unos miembros sobre otros, lo es también la influencia mayor o menor de las almas en la Iglesia. No ofrece la menor duda la gran influencia que en ella ejercen los santos, por ejemplo, por la oración y por las obras que realizan. Es verdad que en todo esto ellas están sometidas a la autoridad de la Iglesia y a su disciplina, pero también es verdad que estos fenómenos despiertan la atención de la Iglesia, la cual no haría muchas cosas sin esta iniciativa del testimonio de los santos. En épocas de decadencia, sobre todo, el Señor suscita almas grandes que inician obras necesarias de reforma. Es el Espíritu Santo quien se las sugiere, al mismo tiempo que las mueve a solicitar la aprobación y la bendición de la Iglesia, y con ella, con la Iglesia, pueden proceder con seguridad en cuanto emprenden. Uno mismo es el Espíritu que obra en la jerarquía y en los fieles, y los fieles, movidos por el Espíritu, por el mismo Espíritu, se someten a la jerarquía. Todo esto significa que el Espíritu Santo, cuya acción vemos manifiesta y activa sobre todo en la Iglesia primitiva, no ha cesado de obrar en su Iglesia durante los siglos posteriores, aunque sí que hayan cambiado en algo los modos de obrar. Como prueba de esto tenemos la vida de los santos. Las manifestaciones del Espíritu no solo son posibles, sino que de hecho ocurren. La multitud de las ilusiones y engaños que en esto hay inducen a muchos a reducir sus juicios a solo la posibilidad de tales fenómenos y les cuesta mucho trabajo admitir que realmente ocurren. Esto es una señal de poca fe. Tenemos que tener claro que la mano del Señor no se ha cortado, que el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia el día de Pentecostés para permanecer en ella hasta el fin de los tiempos, y Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia, ha prometido que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y aunque sea verdad que el Señor es el autor de la naturaleza y que, según el principio clásico, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva acomodándose a ella, siempre hay que admitir no solo la posibilidad, sino también la realidad de que Dios obra en ocasiones por encima de la naturaleza para obtener mayores efectos de su gracia. El gobierno de Dios abarca ambos órdenes, el de la naturaleza y el de la gracia. El primero, el de la naturaleza, subordinado al segundo, el de la gracia. Todas las fuerzas de que el hombre dispone ha de actualizarlas poniéndolas al servicio de la gracia, la única que nos conduce al fin sobrenatural que Dios, en su infinita bondad, nos ha llamado a compartir con Él. Para hacerse cargo de esto, no hay más que poner atención en las apariciones de la Virgen de Lourdes, solo por poner un ejemplo, cuya finalidad era glorificar a la Santísima Virgen María con una vida santa, haciendo penitencia y orando por los pecadores. Puede darse de modo más apropiado para lograr el fin supremo de la soberanía de Dios, que es la salvación de las almas. Sin embargo, hay que confesar que Dios, habiendo creado el orden natural con sus leyes, lo conserva y que el milagro es una excepción que exige comprobación rigurosa y que las visiones de las que estamos hablando entran en la categoría de lo milagroso. Y esto
nos plantea un grave problema. ¿Cómo comprobar que tales visiones o apariciones tienen realmente un origen divino y que no son debidas a ilusiones, a engaños humanos o, peor aún, a engaños diabólicos? Porque sin duda debe de tratarse de una de estas 4 causas. La historia de la Iglesia y las vidas de los santos no nos permiten dudar de que muchas veces el Señor se ha dignado comunicarse de un modo extraordinario a sus criaturas. Pero también esta misma historia nos testifica que muchos han sido víctimas, en el mejor de los casos, de su imaginación, que no han faltado otros que, llevados de sentimiento de vanidad, orgullo o una especie de gula espiritual o incluso por sórdido interés, han tratado de engañar, o, finalmente, otros que han sido víctimas del enemigo malo. Y este es el problema que se ofrece a la hora de discernir las revelaciones privadas. Hace un tiempo, en España, se hizo famosa la imagen de un Santo Cristo que mostraba a quienes le contemplaban contracciones en el rostro. Las muchedumbres acudían a contemplar el prodigio y no faltaban quienes daban por seguro el origen de un nuevo santuario que atraería a un gran concurso de fieles. Revistas religiosas hablaban del caso, prestando entera fe a la visión maravillosa y mostrando en ello una pobre cultura teológica. No faltaron quienes, guiados por un sano criterio, trataron de explicar el fenómeno de un modo más razonable y objetivo, con las protestas de quienes los tachaban de incrédulos o faltos de piedad. Hoy en día ya nadie habla de este fenómeno. Hubo una época, sobre todo en la temporada trágica de la Segunda República Española, en la que muchas personas de fe sencilla creían ver en las imágenes sagradas señales manifiestas de la ira del cielo por los atropellos que se cometían contra la Iglesia. Y todo eso no eran sino ilusiones de sus ojos. Y la historia nos refiere la conducta de algunos que, dominados por la vanidad o la avaricia, trataban de mostrar al pueblo fiel las señales de una santidad que realmente no poseían. La intervención de las autoridades eclesiásticas vino a comprobar que todo aquello era un puro engaño con el que se perjudicaba la santidad y la verdadera vida cristiana. En cambio, vemos hoy el crédito de que gozan en la Iglesia santuarios, por ejemplo, de la Virgen, que debieron sus orígenes a apariciones de Nuestra Señora que, ojo, fueron duramente combatidas, pero que al final se vinieron a consolidar hasta convertirse, como lo son hoy, en fuentes de gracia para innumerables creyentes. Señal evidente de que el dedo de Dios estaba ahí. Pero tiene que quedar muy claro que para vivir una vida santa no se necesitan otras revelaciones que las de la Sagrada Escritura y la de la tradición de la Iglesia. Sin ninguna revelación privada se puede uno santificar, y sin duda hay en el cielo muchas almas que ocupan un alto puesto en la gloria, que no han tenido jamás ninguna revelación privada. Para guiar sus pasos les bastaba la doctrina que recibían de la Santa Madre Iglesia, a quien asiste el Espíritu Santo en su obra de conducir a sus hijos al cielo. Dóciles a esta norma de fe, estamos seguros de que no nos engañamos, porque el Espíritu Divino habla a través de su Iglesia. Aparte de esta forma solemne de proponer la verdad revelada, que tiene un carácter infalible, la Iglesia tiene otro modo que no tiene la misma solemnidad y a la cual la obediencia o la disciplina de la Iglesia no nos obliga a prestar nuestro asentimiento. Fuera de la enseñanza común dirigida a todos los fieles, el Espíritu Santo generosamente se complace en comunicarse a algunas almas por vía de revelaciones privadas. Sin embargo, tales almas, guiadas por la divina prudencia, están lejos de quererse conducir por estas revelaciones, que cuando reciben alguna sobre algún tipo de obras que conducen a la gloria de Dios y bien de las almas, someten sus proyectos al parecer de las autoridades,
de sus directores espirituales, de sus consejeros, sin alegar para ello más razones que las naturales y guardando silencio sobre estas revelaciones recibidas. Y esto, por ejemplo, lo vivió muy bien la gran y prudente Santa Teresa de Jesús. Con ella se creía tan segura como que sabía que cumplía con esto la voluntad del Espíritu Santo y que cuando tenía una revelación no se preocupaba a la hora de someter al juicio de sus superiores y a la Iglesia la autenticidad de estas revelaciones. Y de esta manera ella conservaba su humildad y la disciplina. El carisma de la infalibilidad de la Iglesia tiene por materia la revelación pública que se dirige a todos. Y cuando la Iglesia, en virtud de ese carisma, define una verdad como contenida en el depósito de la revelación, todos estamos obligados a prestar nuestro asentimiento como palabra de Dios. No sucede lo mismo cuando se trata de revelaciones privadas. Siempre que la Iglesia pronuncia su sentencia sobre las revelaciones que llevan el nombre de algún santo, cualquiera, Santa Catalina o Santa Hildegarda, quien sea, lo hace confrontando la doctrina de tales revelaciones con la que la propia Iglesia enseña y da su aprobación si está ajustada a la doctrina oficial de la Iglesia y si conduce a iluminarla y a edificar, pero no se pronuncia sobre el hecho de la revelación. Y esto no cambia nada cuando en los documentos de beatificación o de canonización se nos dice de tal o cual santo que gozaba de revelaciones o que poseía ciencia infusa. Estos documentos no tienen sino un valor histórico y no se imponen a nuestro asentimiento más que como documentos de la historia. En consonancia con esto, la Iglesia puede exhortar a la lectura de las obras de estos santos si las cree edificantes o instructivas, pero no impone el juicio a los fieles como materia de fe. Algunas de nuestras fiestas litúrgicas tienen su fundamento en revelaciones privadas. Esto hay que reconocerlo. Por ejemplo, fiestas como la del Corpus Christi o la del Sagrado Corazón de Jesús deben su origen a revelaciones privadas concedidas por el Señor, en concreto a Santa Juliana de Cornillón o a Santa Margarita María de Alacoque. Movida por estas revelaciones privadas, la Iglesia las sometió a examen y hallándolas conforme con la doctrina y el espíritu de la Iglesia y además dignas de fe, se dejó llevar a la introducción de esos oficios en el calendario litúrgico con el fin de fomentar y estimular los ánimos de los fieles a la práctica de tales devociones. Lo mismo ocurre con la Divina Misericordia, con la revelación privada de Sor Faustina Kowalska, que el Papa San Juan Pablo II introdujo en el calendario litúrgico en el tiempo de Pascua. Y esto lo hace la Iglesia, aunque estimulada por las revelaciones, es por motivos de orden teológico que tienen un valor objetivo, prescindiendo de las revelaciones en sí, lo que ha dado origen a la introducción de estos oficios, de estas fiestas litúrgicas. Y algo semejante podríamos decir de los orígenes de los santuarios. Fijémonos quizá en el más famoso, por lo menos el más próximo para mí, que es el santuario de Lourdes o el de Fátima. Uno y otro han debido su origen a apariciones de la Virgen, apariciones otorgadas a una niña, la de Lourdes, a Santa Bernardita, o a los 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, en el caso de Fátima. La historia de tales apariciones es bastante conocida. La divulgación de estas apariciones atrajo desde el principio a esos lugares innumerables fieles. La Iglesia examinó seriamente los relatos de los videntes y no hallando en ellos cosa que contradiga la verdad teológica, les da el nihil obstat. La oposición que recibieron estas apariciones por parte de las autoridades civiles y también por muchos particulares sirvieron para depurar más y más la sinceridad del testimonio de los videntes. La concurrencia de fieles crecía de continuo y los frutos espirituales se hacían manifiesto. En virtud de esto, en Lourdes y en Fátima, por
seguir con el ejemplo que estoy tratando, se erigen primero pequeñas capillas y luego suntuosas basílicas en las que se organiza el culto a la Virgen y sobre todo a la Eucaristía, y se tiende a satisfacer y fomentar la devoción de los peregrinos que acuden cada día en mayor número. En esto la Iglesia va guiada por los principios de la fe que nos enseñan el honor que se debe a la Madre de Dios, a la que el Señor constituyó abogada de todos los mortales y medianera de las gracias. Para todo esto, para la devoción a la Eucaristía y a la Virgen María, no es necesario afirmar la veracidad de las apariciones. Sin embargo, la Iglesia no puede no dejarse llevar por la convicción general de los fieles sobre la verdad de las apariciones, considerando, por una parte, la posibilidad de ellas y, por otra, la sinceridad de los testigos, de los videntes y los milagros con que Dios parece adornar estas apariciones, los frutos de santidad que en estos lugares se pueden ver, frutos que empiezan por los propios videntes que los hacen después dignos del honor de los altares y finalmente la devoción general hacia esos santuarios, cosa que no puede explicarse razonablemente sin la acción del Espíritu Santo que gobierna a las almas y a la Iglesia y está en sus documentos y actos oficiales, da bien a entender su fe en la verdad de las apariciones, aunque en tales actos y documentos no se halle una declaración solemne que imponga a los fieles la fe teologal en esas revelaciones privadas. Entonces, resumiendo, ¿por qué se llaman revelaciones privadas, a diferencia de la revelación pública? Pues básicamente se llaman revelaciones privadas precisamente para distinguirlas del cuerpo de revelaciones que se encuentran en la Sagrada Escritura y en la tradición. Esa, la de la Escritura y la tradición, es vinculante para toda la Iglesia a lo largo de su historia y por eso se llama revelación pública. La revelación privada, por el contrario, está dirigida a un público más bien reducido, incluso puede estar dirigido a una sola persona o a un grupo de personas o incluso a toda la Iglesia, pero en una época particular. En cualquier caso, no está dirigida a toda la Iglesia a lo largo de toda la historia. En la Sagrada Escritura tenemos varios ejemplos de lo que podríamos llamar revelaciones privadas que precisamente porque están en la Sagrada Escritura ya son revelación pública. Esto lo digo para que nadie trate de equipararse con San Pablo, a quien Cristo se le apareció en el camino de Damasco. Es un texto canónico y por lo tanto forma parte de la revelación pública, aunque hayan partido de una experiencia personal similar a la de las revelaciones privadas. Aunque sea una experiencia individual, no se consideran revelaciones privadas porque están en la Sagrada Escritura, que forma parte de la revelación pública. En las revelaciones privadas puede uno tener una aparición de cualquiera, de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, de los ángeles o de los santos. Y hay que tener mucho cuidado porque, como nos relata la Sagrada Escritura, y es algo que debemos discernir con claridad, incluso el espíritu mentiroso puede engañar a los profetas, a los videntes, o incluso a un grupo de profetas, como podéis leer en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Y no todo espíritu es de Dios, por lo que los espíritus, como nos dice San Juan en su primera carta, y le dice San Pablo a la comunidad de Tesalónica, también en su primera carta, todo espíritu debe ser discernido, debe ser probado, porque, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, texto importante en este contexto, el diablo se puede disfrazar de ángel de luz. Por eso, para no confundirnos, lo mejor es someternos al juicio de la Iglesia. Ahora bien, una vez que la Iglesia ha aprobado una aparición, ¿estamos obligados a aceptarla? Cito al Papa Benedicto XVI. La aprobación eclesiástica de una revelación privada significa esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y la moral. Es lícito hacerlo público y los fieles están autorizados a darle su prudente adhesión. Una revelación privada puede introducir nuevos énfasis,
dar lugar a nuevas formas de piedad o profundizar otras más antiguas. Puede tener un cierto carácter profético y puede ser una valiosa ayuda para comprender y vivir mejor el Evangelio en un momento determinado. En consecuencia, no debe tratarse a la ligera. Es una ayuda que se ofrece, pero su uso no es obligatorio. En el siglo XVIII, Benedicto XIV observó que la Iglesia acepta estas revelaciones solo como probables y añadió, Benedicto XIV, de ello se deduce que cualquiera puede, sin perjudicar la fe católica, no prestar atención a estas revelaciones y diferir de ellas, siempre que no con tanta modestia, no sin razón y sin desprecio. La falta de desprecio es necesaria porque uno necesita mostrar respeto a las autoridades de la Iglesia que las aprobaron, pero si uno piensa que hay una buena razón para no aceptar una aparición particular aprobada, la Iglesia sostiene que uno es libre de hacerlo. Y luego, otra cosa que me parece importante. Que un santo sea canonizado no significa que la Iglesia apruebe las apariciones que él haya relatado. La Iglesia trata la vida de santidad de un individuo de las visiones o apariciones que este individuo haya podido tener. El hecho de que alguien haya sido canonizado no significa que se aprueben sus visiones. Si un santo afirmaba haber recibido revelaciones heréticas, ciertamente no hubiera sido canonizado. Se puede suponer que las visiones que relata un santo no contradicen las enseñanzas de la Iglesia, al menos en la medida en que estaban desarrolladas en su época. Además, la Iglesia supone que Dios estuvo obrando en la vida del santo, al menos de manera general, incluso en las revelaciones que el santo contó haber recibido. Pero eso no significa que cada revelación particular de la que informó en cada detalle sea genuino. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II lo dijo así, hablando de Santa Brígida. No hay duda de que la Iglesia, que reconoció la santidad de Brígida sin pronunciarse jamás sobre sus revelaciones individuales, ha aceptado la autenticidad global de su experiencia interior. De tal forma que la Iglesia reconoce la autenticidad de la experiencia interior de Santa Brígida sin pronunciarse sobre la validez de las revelaciones individuales que ella relató. Un ejemplo que he tenido ocasión de debatir alguna vez es el de Catalina Emmerich. El hecho de que ésta haya sido canonizada no significa que sus revelaciones sean necesariamente auténticas. La canonización tiene que ver con su santidad de vida, no con la validez de sus revelaciones individuales. Y un par de cositas más. El hecho de que una persona haya tenido revelaciones auténticas no significa que todo lo que ella considere revelación verdaderamente lo sea. ¿Por qué? Porque a veces, son palabras de Benedicto XIV, los santos profetas, consultados por la frecuente práctica de la profecía, pronuncian algunas cosas de su propio espíritu, sospechando que proceden del espíritu de profecía. Por lo tanto, es posible que un santo pueda tener revelaciones no del Espíritu Santo, sino de su propio juicio y razonamiento individual en cuanto a su intelecto, influenciado por disposiciones piadosas e imbuido de opiniones sobre cualquier tema relacionado con la religión, juzga que tiene el Espíritu Divino cuando, sin embargo, está en un error invencible. Vuelvo a repetir, una persona, incluso aunque haya recibido revelaciones plenamente, puede pensar inocentemente que Dios está hablando a través de ella cuando no es así. Si alguien tiene el carisma de profecía, no significa que todo lo que él piense sea movido por ese mismo carisma. Y por último, que alguien reciba una revelación genuina no significa que cada detalle de lo que ve sea auténtico. Volviendo sobre Santa Brígida, Juan Pablo II dice: incluso las experiencias de los grandes santos no están libres de esas limitaciones que siempre acompañan a la recepción humana de la voz de Dios. Hay posibilidad de que un santo haya agregado, incluso inconscientemente,
elementos puramente humanos o algún error de orden natural a una auténtica revelación sobrenatural. Las revelaciones privadas pueden ayudar, pero no son objeto de la fe, es decir, no es necesario creerlas. Y como decía San Juan de la Cruz, es bueno ni pedirlas ni desearlas. No vaya a ser que nos ocurra, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 a partir del versículo 29, donde Jesús se queja de esta generación perversa que pide un signo y el Señor responde: no se les dará más signo que el de Jonás. Acepta la Iglesia que existen las revelaciones privadas, pero hay que tener especial cuidado para saber de dónde proceden, no sea que procedan de nosotros mismos o peor aún del enemigo. Eso descartando la mala intención que también se puede dar y con afanes espúreos alguien pueda afirmar tener una revelación cuando lo único que pretende es tener fama o dinero o influencia. Me parece este un tema muy interesante que además tiene consecuencias muy prácticas, tanto en la propia vida de algunas comunidades donde creyentes afirman que Dios les ha dicho algo y, como se lo ha dicho Dios, no se atreven a discernirlo, craso error, porque tú no sabes si es Dios el que te está hablando. Por eso sométete a la autoridad de la Iglesia y si tienes dudas, consulta con tu director espiritual, con alguien que sea prudente y tenga capacidad de discernimiento. Y también hay que reconocer que muchas de las iglesias o de las comunidades que se dicen cristianas y muchas de las sectas se fundan precisamente en que un pastor ha tenido una revelación, que Dios le ha dicho que funde una nueva iglesia, y de ahí la multiplicación absurda de comunidades que se fundamentan no en Jesucristo, sino en revelaciones privadas que un individuo dice haber tenido. No he querido entrar en apariciones concretas, unas de las cuales están aprobadas, otras quizás todavía no, algunas han sido desechadas, pero espero que esto, el programa de hoy me refiero, sea suficiente para ser prudentes, también para agradecer al Señor que quiera comunicarse a sus hijos con el fin de hacernos profundizar en algo de lo que ya ha sido revelado, y desde luego, si algo de lo que alguien recibe va en contra de la Sagrada Escritura o de la tradición de la Iglesia, indudablemente tenemos que descartarlo, porque el Señor no se contradice y la revelación pública nos dice todo lo que necesitamos para la salvación, para el fin último para el que hemos sido creados. Dejamos aquí el programa. Ya sabéis que si queréis plantear alguna cuestión, alguna duda sobre este tema, quizás testimoniar alguna aparición a la que le tengáis devoción o manifestar vuestra duda sobre estos fenómenos sobrenaturales o sobre cualquier cosa que tenga que ver con nuestra fe católica, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383, donde además de mandar un mensaje escrito, podéis, si lo preferís, dejar un mensaje de voz. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.